Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos al directo número 7, parte 7 de Mass Effect 1, edición legendaria. Antes de empezar, como siempre, vamos a ver si está todo bien, si estoy en directo y tal. Vale, veo que me escucháis bien, perfecto. Así que genial, de maravilla, ¿sabéis? Nada, cambio unas cuantas cositas del stream, ¿vale? Y seguimos enseguida. Xbox Series X, estamos. Mass Effect. ¿Qué más? Es perfectísimo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir mucho tiempo ya sin jugar Mass Effect 1, gente. Y nada, quería darle un poco. Estamos cerca del final de este primer Mass Effect. Nada, quedan un par de cosillas. Un par de misiones principales, pero también tenemos cositas para hacer, ¿eh? Así que nada, 2 minutillos que comparto el directo. Comparte, por favor, que esto se raya más que yo, ¿sabéis? Y tarda un montón, pero bueno. Bueno, teníamos 2 misiones para hacer. Ups, a ver, ¿cómo iba yo aquí al este? Tenemos 2 principales, que es una es de ir a Noveria para investigar los informes de presencia Geth en ese mundo. Y bueno, y lo de encontrar el conducto. Tengo que explorar Feros, el cúmulo Artemis Tau y Birmire para descubrir pistas que nos lleven hasta el conducto antes que Saren. Ya sabéis que Saren quiere encontrar el conducto antes que nosotros para poder ya hacer sus cositas, el cabrón. Y bueno, se lo tenemos que impedir, ¿no? A ver, no me deja poner las etiquetas, gente. Oye, que yo he puesto Mass Effect. Ahí está. No, golpes y lucha en PS2, no, eso es lo del otro día. En directo con Shepard, vamos. Vamos, sí señor, venga. Ah, que no me deja gente, bueno. Vale, perfecto. Bueno, así ya está bien. Vale, voy a entrar a ver, más que nada, para saber si... Vale, estamos bien. Vale, hay 2 en directo viéndome. No sé quién es la otra persona, pero bueno. Muy bien, pues que me vea. Un saludito para ti. En fin. Vamos allá, venga, vamos al mapa de la galaxia. Vale. Vamos, nos vamos de aquí, ¿vale? Del asteroide donde estábamos. Dejamos fuera, para atrás, para atrás, para atrás. Vale, pues vamos a ir a investigar Noveria, gente. Hay varias cositas que mirar. Vamos a mirar esta de aquí, Strenus. Muy bien. Vale, vamos a mirar un poquito los planetas. Tus exploraciones te han permitido encontrar una antigua sonda espacial que orbita lentamente alrededor de Yuntol. Tali la ha llevado a bordo. Tras desmontarla, ha encontrado un medallón de la Liga de 1 en su interior. Un medallón, muy bien. Perfecto. Seguimos. Anitarra. Ha detectado una gran concentración de helio 3. Perfecto. Relin. Nada. Relin no tenemos nada. Que salgan. Nada. Shawin. Nada tampoco. Este tiene pinta de ser el mundo del que podremos viajar, ¿eh? Tiene pinta, pero bueno. Vale, este estaría visto. Ya podemos ir ahora aquí, sí o sí. Noveria. Vamos a Pax. Ahí, di que sí. Vale. Hay más al lado, vamos a verlos todos. Este no tiene nada. Vale, perfecto, no pasa nada. Morana tampoco tiene nada. Vélez, aquí que hay. Recuperados los escritos de una matriarca. La exploración del planeta Vélez ha revelado una pequeña nave abandonada. El equipo de salvamento la ha llevado a bordo y la ha desmontado. Entre otras cosas, han descubierto uno de los escritos de la matriarca de Linaga. Perfectísimo, perfectísimo. Ya está. Ya está, vamos a Noveria. Noveria.
Es un mundo terrestre pequeño y helado, apenas habitable según las definiciones convencionales. Fue explorado de manera privada por Noveria Development Corporation, que ahora alquila allí a laboratorios en los que realizar investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Como es natural, por su situación única, es fuente de teorías de conspiración de lo más extrañas. Se fundó en 2163, 361.000 personas. Muy bien, vamos para allá. Vamos para allá. This is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted. Hombre, soy un espectro. Jeje, ¿cómo no me dejas aterrizar, verás? Confirming identification on arrival. When confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Muy bien, perfecto, vamos allá. Salimos fuera. ¿Qué pasa, gente? Orden, yo soy aquí la capitana, la puta ama, claro que sí. Sí me gusta, todos trabajando ahí, claro que sí. Vale, vamos a llevarnos, a ver, a Liara y a Garrus. Bueno, vamos a coger a Tali. Por cambiar. Venga. Equalizing interior pressure Oops. with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Gente. Vamos a ver. Espero de todo. Pero de todo, Maeko Matsuo. Vale. That's Hola. far enough. I'm Quita on de mi important camino. business. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. ¿Dónde vas? ¿Tú quién te crees que It would eres? not be wise to search for the Geth unarmed. Me quedaré con mi arma. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We are Pues ya está, authorized vosotros to lo habéis use pedido. lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. 1, 2. Captain Matsuo, stand down. Hombre. ¿Tú qué te We crees? confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Te ibas a morir, Maeko. Haruhi-san will meet you upstairs. Behave yourself. Que me comporte. Habéis tenido suerte, os ha salvado el canto de un duro. Si no hubierais muerto. Agradecérselo a la que ha hablado, a la chavala que ha hablado. The sooner we are off this frozen world, the better. Vale, venga, vamos para allá, vamos para adentro. Wow, qué sitio, Cómo se ve el juego, de verdad. Yo os lo digo, es que me encanta. Vale, vale, vale. Vale. I am Gianna Parasini. Esta es la que nos ha assistant dejado to pasar. Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. Muy bien. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One Sí, of my claro. duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Me han dicho que hay Has Geth. anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia. She is here? Hostias. ¿Se ha ido? Passed through? Where is she now? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Pico 15. Necesito indicaciones. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. ¿Dónde está Where Nolex? can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. A la izquierda en el último piso del ascensor. ¿Por qué hay tantos Pretty guardias? heavy security for such a small port. The Executive Board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Suena sospechoso. Is this privacy intended to hide illegal research?
This planet is beyond the jurisdiction of the Citadel. The law is what the Executive Board says it is. Vale. Do you know how valuable this planet is? How many advances in genetics and artificial intelligence got their start here? Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. Vale, She's no te here. preocupes. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No te preocupes, confío en ti, Liara. No, we don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're a part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. La madre de Liara, gente, que está con el Saren. Madre mía, se va a liar aquí una. Encima la he traído aquí. ¡Ay, el encuentro entre madre e hija! Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué se cuece por aquí. Mujer de negocios. The managers warned us about you. Ay, nos han advertido sobre ti. Pues cuidado. A ver. Hombre, mira. This one offers greetings. Estos que son muy... You are the Spectre that visits Port Hanshan. Sí, he venido de compras. Sure, whatever. This is a store, right? Of course. This one apologizes for inconveniencing No pasa you. nada. A ver, enséñame objetos. Pues es que no tengo pasta, tío. Tengo pasta, pero no... ¿Sabéis? No quiero gastármela. Vale, voy a comprarle esto para el oficial. Y hay una armadura nueva. Pero bueno, no voy a pillar nada más. Con eso ya basta, ya basta, ya basta. Ya basta, tranquilidad, tranquilidad. Ahí está, no saquemos el arma si no hace falta. Otra mujer de negocios. You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. The managers warned us about you, Spectre. Joder, acabo de llegar y ya saben todos quién soy. Ya están cagados, ya han dicho, con ella no habléis, no le digáis nada. Que venga a hablar con nosotros. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Vale, vale, vale. No pasa nada. Yo ya busco la vida. Ya os quitaré los trapos sucios que tengáis escondidos. Que yo soy Shepard, no soy una cualquiera. Hostia, cuidado, no saques el arma. Vale, vamos a marcarla. Ve al pico 15. Hola, vamos a explorar por aquí. No sé si es por aquí, creo que no. Porque dijo que al fondo al lado de un ascensor, así que tiene que ser por otro lado. Pero bueno, vamos a explorar todo. Tranquilamente, viéndolo todo. Tranquilamente. Bueno, aquí está la otra. Joder, qué rápido te has teletransportado, cabrona. Te has teletransportado, pero bien. Vale, esta puerta no la puedo abrir. Bueno, luego hablamos, Yana. Oh, bueno, espérate, voy a hablar contigo. Vale, nada. De momento nada. Me interesa entrar en esa sala de atrás, creo que hay algo escondido. Había un tío ahí, un salariano. Yo me paso aquí con mi arma tranquilamente, no le hago daño a nadie. Estoy explorando las cosas, A ver el mapa, por favor. Estamos aquí y hay que ir por aquí abajo. Vale. A ver, no, espérate. Estamos aquí, perdón. Aquí estamos. ¿Y dónde hay que ir? Arriba. La planta de arriba. A lo mejor me estoy liando yo, Vamos a ver. Nadie habla con nosotros. Muy bien, muy bien. Muy bien, no pasa nada. A ver. A ver, ¿esta quién es? ¿Turiano? ¿Turiana? Turiano, ya veremos. Spectre, right? Turiano. Sí. Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my ego's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? Noticias de la zona. You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's Cuéntame, problems cuéntame. up on Peak 15.
Synthetics Insights was shut down by Ananias, and the Matriarch came through. Vale. El pico 15. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. Vale. Preguntas What do you personales. do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. Muy bien. ¿Y de Do you know Venecia? where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. Vale. I have to go. You need anything? I'll be here. Muy bien. Access to the garage is restricted. Vale. Fine. I was just Have a Nada. good day. Vale, no podemos ir por el garaje tampoco. Está restringido. No le he dicho quítate de mi camino, a ver si la vamos a liar, ¿sabéis? Y vamos a seguir explorando por este lado. El ascensor no responde. En la puerta hay un aviso. Synthetic Insights ha cerrado sus puertas temporalmente. Vale. Pues hay que buscarse la vida y ir por otro lado, ¿eh? Bueno, a ver si encontramos algo. Supongo que habrá algo por aquí. A ver. Vale, tranquilo, estaba preguntando. No os sofoquéis, que os sofocáis demasiado, tío. A ver, vamos por aquí. Ascensor. Vale, subimos a la planta de arriba. Planta superior. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Perfecto. Ah, si me veis un poco oxidado, gente, ya sabéis, es que no juego, mirad, desde el 16 de noviembre, Cuidado, Mirad ahora, a la fecha que estamos. Estamos en 14 de marzo, Para que veáis si yo no toco los juegos ya como antiguamente, madre mía. Voy tocando varios y tal, pero no me da tiempo, tío, no me da tiempo. A ver, mucha gente aquí con la que hablar, de repente. Vamos a ver quién es esta, Malene Cáliz. The male human at the hotel bar. He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. ¿Nos conocemos? Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. ¿Qué quieres hacer tú? Strange people skulking in corners have gotten me in trouble before. I represent the Aramali City Council on Thesia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. ¿Cuál es mi recompensa? What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 500 créditos. credits. 500 créditos. Venga, va, lo voy a hacer. Interesting plan. I'm in. Ya está más por culo. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Vale, cuéntame Tell un me poco what de you ti. know about Vargas. He is impatient with those paciencia. who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. Vale. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. Vale, perfecto. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Vale, hay que buscar a este tío, el Vargas. Hay que distraerle
Y hablar del tema que le incomode. Se frota la nuca cuando no le gusta hablar de cierto tema. Entonces es interesante. Habría que buscarlo primero a él, ¿vale? No quiero liar nada más. Es este de aquí. Bueno, no sé cómo saldrá. Que sea lo que tenga que ser. Soy una marine de la Mr. Alianza. Vargas, Commander Shepard, Systems Alliance Military. I understand you work for Binary Helix. Ay, ay. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? Si el precio es el correcto. It's customary to perform minor genetic upgrades on enlistment. Sí. I've been assigned to see what BH has to offer. It was my understanding that the Alliance contracted to Mars Gene for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic No veo que se vaya a frotar la nuca, no creo. We can maximize the odds. No le veo incómodo, a ver qué le pregunto. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in ZG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30K credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. Cuéntame How más. would you distribute the upgrades? Retroviral injections would take some time. Ya se ha rascado la nuca una It vez. does take time to upgrade a body with adjusted DNA. Skin cells could be replaced in 2 weeks, but the liver takes over a year, and the skeleton a decade. For frontline units, we can speed the process with full system transfusions and injections to stimulate regrowth. It would still take 6 months to see results. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. I wear a lot of hats, Mr. Vargas. Some days I shut down criminals, some days I defuse nukes, some days I like to enjoy private vices. You understand me? I suppose. My apologies. Your manner is rather informal for a business meeting. Ya está. Sorry, Mr. Vargas. That's a call I have to take. Thank you for your time. Muy bien. Of course, Commander Shepard. Perfecto. Ya puede esperar sentado. Venga, lo hemos hecho, bien, a la primera. Se la ha tragado todo. Any results? Ya está Your hecho. toy did its job. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. Only 500. All right. I thought you might have wanted to provide more since you couldn't do it más, yourself. un poquito. Did I say 500 credits? I meant 750. Venga, va, un poquito. 250 más. Venga, bueno. Bueno, bien. Misión completada, ¿Qué os parece? Vamos a ver quién es este. Lori Quinn. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? ¿Quién eres? Who might you be? Lorik Keene. For the moment, I am the manager of the Synthetic Insights Office. Anoleis ha cerrado, sí. Having some trouble with your office. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. By rents, you mean bribes for Analeas. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. Claro. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined. Me interesa, Lorik, me interesa. Me interesa que me If you ayudes. recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Hostia, claro que sí. Do you have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. No será un problema. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. Son He's corruptos. paying them under the table, they're mercenaries. I can kill mercenaries. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator.
The evidence is Perfecto. on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do Perfecto. try to keep bloodstains off the carpets, would you? Bueno, lo voy a intentar, no te prometo nada. Vale, pues a ver, ¿dónde estará ahora el sitio este? A ver... Nos ha dado el pase el amigo Lorik para el ascensor. Vamos a acabar de mirar esta zona. Muy bonito todo, muy limpito, tal. El suelo brilla, ¿Qué queréis que os cuente? A ver, por aquí... ¿Y qué? Aquí nada. Un sitio de relax donde hablan unos entre otros, aunque ahora no haya nadie. Hombre de negocios. You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. Sí, todos decís lo mismo. Bueno, Rafael Vargas, ya te hemos engañado bien, Vale, vamos a ver si podemos... Escopeta... Guarda. Vale. Este hombre. No tiene en cuenta, no puede entrar en el hotel. Vale. Tampoco quiero entrar en el hotel. Simplemente estoy explorando aquí la zona. Elder brother? It's me. I'm on Bavaria now. I can't talk long. This call is about to take place. Hay un Krogan ahí con el que hablar. Un terminal aquí. Registros de seguridad, transmisión no autorizada. Doctor, no sé si recibirás esto, pero es fundamental que consigas llegar hasta el refugio. Se ha filtrado tu historial con nuestra organización. Tu base en el sistema Newton ya no es segura. Repito, ve de inmediato al refugio. Bien, esto será para hacer misiones por ahí fuera. La seguridad de Synthetic Insights está desactivada. Ya podríamos subir por el ascensor ese que vimos al principio. Ahora iremos por abajo. Vamos a hablar con este Krogan. Vale, me voy. Pues nada, ya no hablamos con él. No vamos a hablar con él de nada. Vale, pues nos piramos, gente. Mejor para nosotros. A lo mejor más tarde ese Krogan cambia de opinión, no lo sé. Vale, vamos a liarla. Nos vamos a ir otra vez para atrás. A la planta de abajo. Eso es. Se viene capitulito guay, Qué ganas de encontrarme con Benezia, la madre de Liara, para liarnos a hostias ahí, a tope. Vale, ahora lo único es encontrar el ascensor este, que esto es allí abajo, si no me equivoco. No corre más, Shepard. Yo ahí ya no puedo hacer mucho. Ella va a su ritmo, la mujer, y... Vale, y aquí podemos ir por aquí. Perfecto. Ahora sí, gente. Preparémonos. Vamos a ir a la oficina de Lorik. Guardamos. No puedo guardar. Ahora sí. Guardamos sí o sí. Vale, porque si no, mal. Vale, vamos a ver. Un guardia. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. ¿Qué está pasando What are aquí? you doing in these offices? The administrator's orders. Laura Keene is under investigation. No podéis derrotarnos. Bueno, a ver, soy mala o soy buena, ¿sabéis? Fuera de mi camino, voy a tener que apartaros. Marcharos mientras aún podáis. Voy a poner esta. Es ilegal que estéis aquí. Ananias is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Ananias has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Venga, 2 vidas que he salvado, porque si no me los cargo. Más que nada por eso. Pues venga, vamos a matar a estos. Perfecto. Vamos. Perfecto. Hay una caja por aquí. Codificamos. Lo pillamos todo. ¿Veis a alguien? Bien. Cuidadito. Ahora hay uno allí al fondo, pero bueno. Extintor. Damos el arma.
No hay nada por aquí. Debe ser en el piso de arriba. El kit de mejora lo pillamos todo. Perfecto. Vamos. Voy a pillarme la pistola. Voy a ponerme la pistola. Ahí está. Qué silencio de repente. Otra cajita por aquí. Guardo todo. Ahora no voy a ponerme a mirar nada porque llevo buenas armas, así que tampoco tengo problemas, ¿sabéis? Hay uno más aquí arriba. Perfecto. Y ya está. Joder, qué rapidez. ¿Qué os parece, Aquí está la oficina. Caja fuerte segura. Vale. Vamos a hacer esto también. Perfecto. Mejoras de arma. Bien. Botiquín. Bien. Y aquí está el ordenador de Lorik. Has descargado las pruebas de la CPU de Lorik. Perfecto. Vale, y ahora vamos al diario. Llévasela a salvar del hotel. Vale, vamos a llevarle las pruebas. Perfecto. Ahí viene más. Mira. Ya están aquí. Es que estaba clarísimo que iban a aparecer más. Hostia. A lo mejor hay conversación. No me voy a poner a pegar tiros. Vamos a ver qué pasa. Kaira Stirling. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Do you plan on making me leave? Leave? You think I'm gonna let you walk out? Esta estaba en el ajo también. Throw you off world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're here off duty breaking the law for bribe money. You expect us to feel bad for stopping you? No me dieron I didn't want to opción. fight them. They fired first. Es lo que hay. Well, I don't need a Si vais a morir, gun. morís, Rip ya you to está, no pasa pieces. nada. Alteración, sobrecarga. Y yo voy a usar mi espada de escudo. Venga, Kiara, que vas a morir. Kiara no, Kaira. Como sea, da igual. Vale, cuidadito. Muerta, ala. A freír espárragos, amigo. Ya está, ¿veis qué fácil? ¿Veis? Así muere la gente, por tontos. La gente muere porque es tonta. ¿Cómo te vas a meter con Shepard, tío? Que vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza eso, Lo digo de verdad. Queda uno, Queda uno, que no lo veo. Se lo podemos pillar por aquí. Muerto, ya está. Vale, nos vamos por aquí, por este ascensor. Ah, bueno, esto es una sala secreta, puede ser. Con cositas dentro, seguramente. Subimos de nivel, perfecto. Un kit de técnico. Omni herramienta, mejora de granada, bien. Caja fuerte. Guay. Todo para adentro, claro que sí. Yo todo lo que haya para adentro. Vale, pues nada. Vamos para abajo. Por favor, guarda partida. No quiero que se me apague nada, ni la Xbox, ni nada. Por Dios, que si no, lo pierdo todo. Que llevo una racha últimamente, gente, cuando me pongo a grabar. Se me apaga la consola, tío. O da error en la grabación de la partida. Ahora estoy en directo, no pasa nada, no lo perdería. Pero se puede cortar, claro. Vale, bajamos abajo. Y vamos tranquilamente arriba a hablar con Lorik. A darle los datos y agradecerle. Commander, Hostias. there's been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Serán los matones dándoles. It's probably Ananias' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Bueno, esta hora no quiere que hable con Lorik. Quiere que vaya a hablar con ella antes. Hostias. Uy, qué cosas más raras. No sé de quién fiarme. No me fío de ninguno. A mí me parece que son
todos unos cabrones, pero bueno. Menos Lorik. Lorik me ha caído bien, ¿ves? Ha encontrado pruebas contra el otro, contra el anoleis este que nos quiere ver. Que nos quiere ver que está aquí haciendo lo suyo. Tapando sus chanchullos, ¿sabéis? Bueno, subimos de nuevo. Vale, a ver. No vamos a hablar con él aún. El hotel era aquí arriba, ¿verdad? Vamos a ver si se puede subir ahora que nos lo ha pedido la otra. Por aquí. Oye, amigo. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. No me deja entrar si no tengo cuenta corporativa. Pero ¿cómo quieren que entre? Ah, vale. No puedo, no puedo. ¿Cómo voy a tener cuenta, tío? A tomar por culo, hablo con Lorik y ya está, tío. Y ya está, gente. Ah, no, si está aquí la tía. Joder, es que yo soy un ciego. Oye, a ver, háblame. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. ¿Qué quieres? What do you want? The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. Corrupción. I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. Tengo una misión que cumplir. I'd like to help you, Miss Parasini, but I need Keene's garage pass. It's vital to my mission. Yes, fate of billions and all that. I couldn't possibly understand how important your work is. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. A ver, accidente en el pico 15, cuéntame cosas. What's happening up on Peak 15? Before the weather closed in, Hanshan received a Code Omega signal from him. Code Omega means a terminal breach of safety protocols. No one goes up until the crew sends an all clear. Vale, ¿qué más? Llegar hasta allí. How can I get to Peak 15? The shuttles are down, so you'd have to drive up. If you get Keene to testify, I'll get you into the garage. Vale. ¿Y de la Matriarca? The Matriarca is here? Something to do with Peak 15. She arrived after we received their Code Omega, automated warning of a containment breach. She came with an escort of Asari commandos. They took the last shuttle up to Peak 15 with a load of crates. Claro, la cabrona iría por algo. A ver, lo tendré en cuenta. I'll consider it and get back to you. If you have any love for the law, you'll talk to Keene for me. Don't disappoint me. You know where I work. Come talk to me when you change your mind. Vale. Bueno, vamos a hablar con Lorik Queen a ver si le podemos convencer. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Serías un héroe. Everyone on this station is chafing under Ananias' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board was already investigating Ananias. They're concerned about the worm in their own fruit. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. Yeah. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Vale. Pues ahora tendríamos que ir a hablar con la chica esta, con la Yana, a decirle que Lorik ha acertado. A Yana, hay que ir a hablar con ella de nuevo, vale. Pues venga, vamos a bajar de nuevo. Bajamos de nuevo. Para decirle... ¿Por qué se ha ido la mujer abajo? Que se esperara aquí al lado, que yo le diría, oye, ha dicho que sí. Y así no me hace hacer el viaje de ir hasta abajo para decírtelo. Porque ahora luego tendré que volver a subir para poder ir por el garaje. Ay, cómo les gusta hacer mandar, bueno. Es mal que me sé el camino de... Vamos, ya me he quedado con los sitios de... ¿Sabéis? Ya me acuerdo de los sitios de primer contacto, ¿eh? Si no, madre mía, y menos mal que esto es pequeño. Si fuese más grande ya, cuidado. Voy a sacar el arma para ver si... Descansamos un poco. A ver, corre, Shepard. A ver, necesito pasar, ¿eh? Vale, vamos a decírselo.
¿Y detrás quién cojones? Ah, vale, ahora está detrás la tía. Spectre, have you given any more Sí, he consideration convencido to a my Quinn. offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. Vale. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Sí, de nada. That's some gratitude you got there. Sorry, I'm used to having my guard up. When people find out I'm internal affairs, they treat me like a traitor. Normal. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. Vale. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. Ahí está, no leéis Never detrás. work in this sector again. Yeah, get a move on. Bien. Ole. You Shepard, I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Muy bien, Yana. Vale, perfecto, gente. Bueno, yo pensaba que íbamos a ir nosotros a por él. Pues no, ya lo ha cogido ella solita. Y se lo ha llevado, ¿sabéis? Él estaba aquí encerrado, el cabrón. Era la sala que estaba cerrada, que os decía que quería entrar. Pues ya está. Vale, un asunto menos. Podemos ya ir a por la Matriarca Benezia. Ir al pico 15. Ya tenemos el pase para pasar por el garaje. Así que vamos a ir ya para allá. Vamos a echar un gran guardado, sí señor. Sí. Y lo tenemos. A ver si me acuerdo, era por aquí arriba, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Sí, haz turnos, sí, vas a tener que hacer muchos turnos porque a mí... Y aunque me pillarais, no, ibais a morir igual, o sea, es que pobrecitos míos. El Shepard no puede nadie. Shepard la puta ama, sí señor. Pues bueno, gente, aquí estamos en directo. Nadie se pasa por él, pero no pasa nada. No pasa nada. Yo grabo igual. A ver. Pues vamos. Venga, por aquí estaba el garaje, el pase. Por aquí no, ¿no? Espérate que me lío. Ya no sé por dónde era. En serio, os lo digo en serio, ya no sé por dónde era. Vale, a lo mejor me he equivocado, ¿eh? A lo mejor es abajo. Este era lo del hotel, vale, no, es abajo, perdón, me he equivocado. Hay que volver a bajar. Por aquí no era. No pasa nada, bajamos tranquilamente, sin prisa. Voy a cogerme una Coca-Cola mientras, para que veáis cómo soy. A ver. Ahí está. Y opa. Hostia, mira. He tardado en coger la Coca-Cola. Lo que he tardado en bajar del ascensor, Cuidado. Vale, bajamos por aquí. Qué pena, no poder grabar con cámara, tío. Porque me escucháis pero no me veis. Molaría más que me pudierais ver, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es que tengo cámaras. Tengo 3 cámaras distintas, pero ninguna de ellas es compatible. Ninguna. Hombre, bueno, me voy, ¿vale? Voy a pasar por aquí. Ya tengo pase, señora. No pretendo matarla, pero si se pone tonta la mataré. Ahora vais a escuchar algo, gente. Algo especial. El sonido de la Coca-Cola al abrirse. ¡Ole! Access to the garage is restricted. Tengo un pase. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Perfecto, ¿ves? Así es todo más fácil. Trofeo ganado. Logro desbloqueado. Aliada Quariana. Completa 5 misiones con un miembro del pelotón quariano. O sea, con Tali. Perfecto. Ojito. Ojito, bicharraco.
putos get, tío. ¿Por qué no me harán caso? La gente, ¿por qué no me hará caso la gente, tío? Si yo digo que hay algo en peligro... Hostia. Oh. No puedo disparar, se me ha sobrecargado. Ahora. Ya. No veo nada, ¿dónde está el otro? Sabotaje. Acción. ¿Ves? ¿Ves, Maeko? Te lo he dicho, para ser jefa de seguridad, la seguridad la tienes en el culo. La seguridad. Joder, si es que lo he dicho, Vengo aquí por algo de unos Geth. Aquí no ha habido nada de Geth, solo ha venido la Matriarca con unas cajas. Pues toma. What did you do here, Commander? ¿Cómo que qué he hecho aquí? ¿Frustrar una emboscada que es? Geth ambushed us. We fought back. That's it. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the Matriarca Claro. packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. Ya sabéis que hay que buscar. We may be seeing a lot more of these things in the coming months. For 3 centuries, everyone has said the Geth don't come out of the Veil. What is happening out there? The same thing that happens to all species, Captain. Evolution. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. Muy bien, avisa. Yo voy a currar. Vamos a por nuestro querido cochazo. Vale, no veo ningún contenedor por ahí que pillar ni nada. Vamos a por el maco. Entramos. ¡Vámonos! ¡Yuhu! ¡Cuánto tiempo! ¡Vamos! A ver. ¡Wow! Nieve, tío. ¡Qué guay! Vale. Una caja. Vale, salimos un momentito, solo para ver la caja. La pistola, bueno, y dinero, perfecto. Vamos a entrar. Ahí está. Perfecto. Buah, mira ahí cuántos hay, Ojo, ojo. Perfecto, muchos escudos ahí también. Hostia, que me he quedado atascado, no me digas. No me digas. Madre mía, me había quedado bugueado ahí en medio, ¿lo habéis visto, no? Bien. Espera, arréglalo. Bueno, va bien, va bien. Este maco aguanta lo que le he hecho. Pequeñito pero matón. Mierda. Más bichos. Putos Geth, gente. Hostia, desde lejos sí me ha llegado, Cuidadito, Hay una caja ahí detrás. Bajamos. Cajita. Pillamos todo. Vale, fusil de fuego. Es que hay tantas cosas, tío.
Pero tendría que estar cada 2×3. Ay, que he guardado. Bueno, da igual. Da igual. Tendría que estar cada 2×3 cambiando el inventario. Prefiero coger mucho, ¿sabéis? Y luego ya cuando estemos en el momento de paz, si no me veo sufriendo mucho con las armas del nivel que tengo, digo, prefiero rellenar y luego ya me salgo de mierdecillas, ¿sabéis? A ver. Vamos a ver, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pum! Vamos a tope. ¡Ole! ¡Ole, toro! ¿Qué te parece, ¡Ole! Con levantar un poco testigo. Ahí está. Perfectísimo. Traigo el juego, gente, yo lo estoy jugando a 1080p y a 60 frames por segundo, pero os lo traigo en 1080-30 en directo, porque la Xbox no deja grabar más, ¿sabéis? No es como en la Play 5 que lo puedo grabar a 4K. Aquí yo puedo jugar a 4K, pero no puedo transmitir a 4K, porque la Xbox no te da la opción. Solo con capturadora externa, cosa que no tengo. Así que es lo que, gente, os traigo el contenido, por si me preguntáis. Yo os respondo desde aquí. Os traigo lo mejor que puedo, lo mejor que puedo. Hombre, se ve bien. Yo lo juego de puta madre también, claro. Pero bueno, si algún día veo la opción de poder traerlo aún mejor, pues ya sabéis, siempre lo voy a intentar traer, ¿no? Ahí estamos. Me pillé un juego de Harry Potter. Pensaba que lo podría jugar aquí en Series X y me llevé la sorpresa de que no es compatible. No todos los juegos se pueden jugar, ¿sabéis? De la Xbox antigua, de la 360, perdón. No se pueden jugar todos los juegos, todo el catálogo en la Series X. Solo algunos. Entonces yo pensaba que sí se podía y no lo revisé. Y efectivamente no se puede. Así que como no tengo la Xbox, pues nada, uno que se va para mi colección, ¿sabéis? No tengo la Xbox 360, así que ese jueguito para mi colección, y algún día si la tengo, pues ¡pam! Pero bueno, no tengo interés teniendo la Series X. Si algún día me apetece y tal, ¡pam! Si no, nada. Llegamos al sitio, guardamos partidita, claro que sí. Vale, sacamos arma y vamos para adentro. Bien. Vale, cuidado. Francotirador, por favor. Putos, ¿qué? Cuidado, cuidado. Cuidado que no ha muerto, A ver, chicas. Un poquito de ataque, ¿no? Un poquito de ir a por él. No sé. Ahí está, uno muerto. Parece que se muevan porque, tío, se quedan ahí atrás. ¿Qué pasa? ¡Ay, que no pueden abrir las puertas, pobrecillas! Venid, venid. ¡Hola! Que se han quedado ahí, tío. Se ha bugueado el juego y todo. Pues nada, yo solo. No pasa nada. Y yo puedo. Soy Shepard. Sin miedo a nada, hostia. Vamos a coger la escopeta. Ya reaparecerán aquí, digo yo. Vale, cuidado. Para el escudo. Hostia, vienen 2 por 1. Eso ya es trampa, señores. Cuidado, Bien, perfecto. Ay, Dios, Diana, qué susto me has dado, tía. De la nada sales aquí. Venga, va, ayúdame un poco, venga. Operación ahí. Estos Krogan, tío, que son más duros que la hostia. Ahí
está, perfecto. Seguimos. Muerto. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Ah, me he equivocado en la última, gente. Virtual intelligence user Y encima no interface puedo hacerlo. offline. Qué cabrones. Qué cabrones. He perdido esta caja, por tonto. En vez de darle a la I, le he dado a la X. Me cago en todo. Creo que es la primera vez que fallo en una de estas cajitas, ¿eh? Oye, chicas, ¿aparecéis o qué? Es que Ashley se ha quedado... Liara se ha quedado bugueada ahí atrás, ¿eh? Ya sé lo que voy a hacer, mira. Vamos al equipo, nos quedamos todo. Fusil de asalto, este es... ¡Buah! Este es mucho mejor. Vamos a equiparnos ese. Vale. La escopeta. Estoy contento con la que tengo. La pistola me voy... no, esa no me la quito. El fusil de francotirador, mira, este es otro. Vamos a ponernos ese. Lo de las granadas, yo tengo... Voy a ponerme estas incendiarias. La armadura que tenemos es para un Krogan, así que nada. Vale, escopeta. Esta es mejor, Liara. Esta la usamos para Omnigel. La pistola que lleva Liara... ¿Es la misma esta? ¿Puede ser? Sí. Vale, pues vamos a ponerle esta a Tali también. Le convertimos todas las pistolas en Omnigel. Vale, fusil de francotirador. A ver, Liara tiene uno. Ponle este. Y a esta ponle este. No veo ninguno mejor. Bueno, este es mejor, ¿eh? Y estoy mirando el daño, ¿sabéis? La puntería no la miro mucho. Sí que es verdad que la puntería es más importante. Pero bueno. Nos deshacemos de todo. Así para ya no le voy a cambiar nada. Con lo que llevaba, que chutas. Omni herramienta. La única que puede usar la Stali, la Omni herramienta. Creo que la mejor es esta. Sí. Sí, la que lleva es la mejor que hay, así que nada. Todo fuera. Se quede con esa Omni herramienta. La armadura es para un Krogan, así que no podemos hacer nada. Vale, fusil de asalto. A ver, Liara ya tiene uno bueno. Le voy a dejar este a Tali. Hostia, ojo, ojo. No. Este es mejor para el Liara y el resto fuera. Venga. Fuera con todo esto, fuera con todo esto. Perfecto, ya está. Estamos limpias. ¡Limpias! A ver si ahora me dejan coger la cajita. Ya tengo Omnigel, así que... Ahí está. Bueno, para dos cositas de nada tampoco me tenía que haber matado aquí. Venga, pues seguimos, gente. Vamos a... Fusil de pulso. A ver cómo dispara. ¡Oh! Ahí me la he clavado yo solito, tío. Me gustan más las balas. Esto es de... Piu, 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 piu. Tipo Star Wars. Pero bueno, si hacen el daño que pone... A la... Tiques y Carlos, mátate tú solo. Vamos a confiar, ¿no? Hostia, torretas, cuidado, Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Cuidado, no me fío. Miremos todo bien. Quite mejora por aquí. Un ascensor en el que no se puede entrar, vale. Por aquí, venga, subimos. Es un juegazo Mass Effect, Venga. Cuidado, cuidado. Ah, bien, hostia, no, pega fuerte, Me encanta, me gusta, me gusta. Si pega así de bien... Vamos, estoy encantado, Uy, cuando se juntan las balas, madre mía. Mira, mira, mira cómo reparte. Buah. Pedazo de arma, Sí, señor. Sí, sí, sí. What was that? Cuidado. Animals? Wind? This place is
Hostia, qué bicharraco. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué bicho es ese, tío? Hostia, puto asco. Puto asco. ¿Dónde están? Y ahora cuidado, ¿eh? Tenéis casi vida, cabronas. Vamos por aquí. Por aquí no. Por aquí no podemos. Por aquí no podemos. Venir por aquí. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Buah! Este fusil. ¡Buah! Mira cómo reparte, tío. Con un poquito de tiros. ¡Buah! Se sobrecalienta rápido, que es lo único malo que tendrá, ¿no? Pero... joder. Si pega unos tiros así, me da igual. Perfecto. Seguimos viendo habitaciones. Salas. Botiquín. Ahí está. Vamos a guardar. Ya sabéis que yo guardo cada 2×3. Para que no se me raye nada. Hostia, de la nada han salido ahí charracos de estos. Bien, Liara. Bien. Unidad. Opa. Ay, que no se cura. Ah, vale, menos mal. Seguimos. Perfecto. ¿Cuántas sapos verdes, tío? The damage is not extensive. It could be repaired. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Vale, inicio manual. Habrá que ir conectando todo de poquito a poquito, vale. Hostias, ¿qué he hecho? ¿Dónde he entrado? Había otra puerta antes. Me cago en... Vale, núcleo de memoria, acceso. El núcleo de la IUE no parece operativo. Puedes intentar reconfigurar manualmente los archivos de datos o usar Omnigel para reparar los sistemas dañados. Vamos a usar Omnigel ahora que podemos. Ah, no tengo. Pues muy bien, pues nada. El núcleo de memoria 1 está dañado. Transfiere los datos del módulo al núcleo 2 o 3 para reactivar. Vale, hay que ir moviendo. Vale, pues, ¿cómo se hace? Vale, este ahí. Este ahí, ¿no? Este ahí. No puedo. Vale, este ahí. Este ahí. Este... no, no puedo. Este ahí. Hostia, espérate. A ver si hay que hacerlo así, a lo mejor. No, no puedo. Ahí ya. Uy, qué cosa más rara, qué cosa más difícil. Vale, y ahora. Y de ahí pues ya no puedo, ¿no? Vale. No puedo. No puedo, hostia. No me deja. No, no puedo. Uy. Qué cosa más rara. Hostia, esto es jodido, ¿eh? Espérate, no. De alguna forma hay que ir moviéndolos, ¿sabéis? Los cubitos. Hasta que puedas... Así, y ahora así, ¿no? Vale, ya está. Buah, es complicado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es jodido. Sí, hay que hacer la vuelta. Sí, me vendría bien. Help would be great. Who are you? This system is monitored to respond to the name Mira.
May I ask your name? Commander Shepard, Systems Alliance Navy. One moment, please. Service record confirmed. Due to the current emergency, you are entitled to secure access of all systems. Muy bien, me parece Please bien. note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to binary helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. ¿Dónde está Benezia? I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. Vale, dame un informe de daños. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Vale, hay que reiniciarlo todo. Manual restart Vale. required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Vale. De mira. A ver, ¿ahora qué hago? ¿Voy por este ascensor o voy por los otros? Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Venimos por aquí, ¿no? Vale. Tendríamos que ir ahora por aquí, a los tranvías de pasajeros. Consulte... Vale, no se puede. Vale, por aquí. Por aquí sí, ¿verdad? Pues venga, vamos a tener que ir buscando sitio. Open the door, please. Now entering main reactor. El reactor es el que hay que reiniciar, ¿sabes? Main reactor shut down in accordance with Está jodido. containment procedures. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ya está. Vale, cuidado. Quite técnico en lata de User desechos. alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Ahora mismo vamos a ciegas, no sabemos ni lo que hay, así que... Cuidado. Buah, un poquito más y cuidado, ¿eh? A ver. Vamos bien, venga. Las chicas no atacan, yo no sé qué les pasa, tío. Venid aquí, atacar aquí, ayudarme, cubrirme un poco. Nada. Menos mal. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Hostia, se me escapa bien este bicharraco. Cuidado, eh. Bien. Vale, vamos un poco a ciegas, lo que os digo. No tenemos mapa, no tenemos radar. Así que voy a intentar quedarme con los sitios, pero ya os digo que cuidado. Aquí están las líneas de energía para arreglarlas. User alert. Vale, líneas de alimentación reparadas. Bien. No muere el tío, cuidado. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Vale, con eso habríamos visto esta zona. Pero vamos a subir arriba, que arriba no hemos subido, vale. Así que damos otra vez esta vuelta. Y subimos arriba. Más que nada por pillar cositas, ya sabéis, cajitas y todo eso. Y a lo mejor hay algo más que arreglar, no lo sé. Taquilla de almacenamiento. Landline connections are disabled.
Passenger trams are offline. Vale, perfecto. Yo ya uso el Omnigel sí o sí, porque si no... Pues ya está, ahora sí que sí. Vale, hemos visto todo, podemos volver a bajar. A ver si se nos ha desbloqueado la otra zona. Por lo menos hemos arreglado las líneas del reactor principal. Es un poco lioso todo, pero bueno. En fin, tiene sentido y se hace. Terminal de mira. Ah, bueno. No, nada, no quiero nada, tranquila. Así gente, las inteligencias artificiales que dan más por culo. Que hablan y tal, pero bueno, nada del otro mundo. Ya hemos hablado una vez con ella, ya nos ha dicho todo. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Muy bien. Vale, esta parte ya está vista. A ver si me acuerdo que no tengo que volver por aquí. Vamos a tardar en llegar a la Matriarca Benezia. Pero bueno. Vale, a ver si podemos... Un kit de técnico, lo pillamos. Ahora la pregunta es... El mapa, vale, yo he ido aquí. Ahora sí me voy por aquí. User alert. Landline connections are disabled. Ahora estoy bajando de nuevo. Trams are offline. A ver. No, por aquí hemos subido, ¿no? Déjame mirar el mapa. Cafetería. Vamos a revisar por si acaso, pero... No, de aquí es de donde hemos venido. Nada, hay que volver a subir. Es que es un poco lío, ¿sabéis? Entonces hay que darle al coco tranquilamente. A ver, vale, pues entonces hay que ir por detrás de donde está esto de aquí, ¿no? O sea, por detrás de allá. Esta está bloqueada, así que nada, hay que ir por detrás de esto. Vale, perfecto. Perfecto, por aquí hay que ir. Venga, subimos. User alert. Landline connections are disabled. Disabled. Passenger trams are offline. Vale, ya está. Guardamos. Cuidadito. Buah, chaval. Lanzamiento. Bueno, singularidad. Yo voy a poner estallido de adrenalina y esta va a poner sobrecarga. Ahí, liándola pero bien. Bien muerto. Qué asco dan estos bichos, pero bueno. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Vale, caja cerrada, vamos a cogerla. Pam. Terminal de mira, otra vez. No quiero nada. Aquí hay algo, vale, aquí está. Conexión de tierra. Preparada. Bien, perfecto. Hemos completado las reparaciones que hacían falta. Ya podemos bajar tranquilamente. Estas armas, lo que os decía antes, son buenas, pero lo único que tienen de malo es la sobrecarga que tienen, ¿sabéis? Si le das muchos tiros seguidos, se sobrecalientan, perdón, sobrecalientan. Y tienes muy poco tiempo de espera, pero bueno. Son buenas, pero a cambio te quita eso, ¿no? Tienes que ir disparando poquito a poquito. Vale, perfecto, vamos allá. Me imagino que ya estará esto arreglado. Ahí está, perfecto. Ya podemos ir a los tranvías. ¡Hostia, cuidado! Bien.
pilla desprevenido, sí señor. No me había fijado, ¿eh? Otro ascensor, perfecto. Vamos subiendo. Decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. No pasa nada, yo vengo a descontaminar, así que no te preocupes. Guardamos. Y se van a liar las hostias, seguro. Ya mira, tío, los bicharracos. I could bypass the door. It looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. Estaciones secundarias, interesante. Mira, una persona, un salariano muerto. Hemos podido autodestrucción, huid mientras podáis. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving, that killing himself would be easier. Ya. Vale, vamos a ver. Bien. Ahí está. Vayan entrando, por favor. Justísimo, ¿qué te parece? ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿De la nada nos ha salido el bicharraco de aquí? Hostia, bien, bien. Vale, vamos a entrar nosotros ahora. Por favor, que nadie active nada, ¿eh? Escopeta en mano. Qué rápidos son. Bueno. Pensaba que sería más jodido. Sabéis que el capítulo este, vale, luego se resube a YouTube. Ya sabéis que tenéis toda la serie en YouTube resubida. Lo grabo en Twitch y luego lo transmito en directo en Twitch y luego lo resubo a YouTube. Así que lo tendréis ahí también disponible. Ve la estación Greta, venga, vamos allá. Ya vamos donde se ha ido la otra, la Benezia. Perfecto. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Bien. Se viene, gente. El encuentro más esperado. Bueno, más esperado. Ya me entendéis, ¿no? Vale, ¿podemos mejorar cositas? ¿Puedo? Tengo 4 puntos. Bueno, puedo mejorar algo. 3 de francotirador, ¿vale? Y vamos a mejorar... Aumenta el daño del arma un 7%, venga, claro que sí. Vale. De liar ahí esta ya se sube todo solo, así que perfecto. Vale, guay, seguimos. Vale, izquierda o derecha, ¿eh? Nada, pues entonces nada, a la izquierda. Laboratorios de seguridad. No podemos ir, vamos a ir aquí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Ah, no, este es un ascensor, hostia. Pues nada, venga, empezamos aquí. Hostia, Capitán Ventralis, ¿quieres hablar? Stand down. Hablemos. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. No te culpo. I'd do the same. What's going on here? Bugs. Zillions of them, coming up the tunnels from the hot labs. My team's been running on stems for days. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name's Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. First we knew the bastards were clawing into my command post.
We had a lot more staff then. Acabaremos con I'm ellos. packing fire and steel. They want to fight with claws and teeth, it's their funeral. You got my support. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. ¿Que envía una Sari? Mentira, si ya no es de ellos. Mira qué puedo hacer. I'm not going to let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Vale. ¿De Venecia sabes algo? You're certain the Matriarca is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. ¿Vinieron del Did the laboratorio? aliens come from inside the facility, or did they attack from the outside? ¿Los aliens? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. I've got work to do. Yeah, I hear that. Ojo. Tiene bicharracos. Man the perimeter. Cuidado. Uf, qué suerte. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Bueno, son animales que esperaba. Vale, vamos a venir por aquí. A ver qué hay. Aquí no hay nada, perfecto. Hostias, ¿cuánta gente? ¿Científicos? Sí, sí que vamos a ir, sí. Bueno, esta era la gente que estaba aquí abajo. What? Calma. You seem less upset about this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Vale, me That's all voy. for now. Me voy, te dejo en paz. Aquí está el doctor Palón. Bueno, yo como estoy bien, pues no creo que me haga falta nada. No. Ha dicho baja si quieres que te cure. Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? ¿Sabes algo de Venecia? I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ayalis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Vale. Got a smoke? A ver, nada más raro por aquí. Esto es muy grande. Vamos a verlo todo, pero bueno, creo que aquí esto es zona amigable. Y científicos aquí muriéndose. What do you want? ¿Qué les Were they pasa? attacked by the aliens? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of Yo the podría company. ayudar. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. Va a ser que no. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. La he arreglado. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature, but there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. Is there a cure, Doctor? A treatment? Our first priority was getting it working. We were close to synthesizing an antidote when Mira went down. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Veré qué puedo I'll hacer. talk to him. Maybe I can convince him to let me try.
I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. Vale. Talk to you later. I hope you can do something. Pues nada, habrá que buscar un antídoto para estos, ir a coger las notas en unos laboratorios, si queremos ayudarlos, claro. Pero claro, está vigilado el sitio seguro por el capitán. Bueno, se lo diremos al capitán y seguramente nos deje pasar para ir a ver qué cojones habrá por allí. Esto es muy grande, hostia, pensaba que iba a ser más pequeño, ¿no? O algo así, pero no. Hay taquillas, pillamos todo. ¿Ves? Ahora no ha fallado, Jeje. Pero bueno, es jodido, Ahora aquí nada. Por aquí, cuarentena, aquí es. A ver. Por aquí hay que pillar los nombres para ellos. Vamos a subir, que le den por culo. Vamos a hacerlo, gente. Hanolar, el único que salió del sitio este y dice que no es el mismo desde que salió de allí. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. Sí, lo sabía. Tu supervivencia. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? ¿A quién? Doctors on you, we were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. ¡Qué cabrón! Her head came apart like a melon. O sea, que confiesa un asesinato. I closed the Cerré door. la puerta. La mató. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Vale, I need to háblame know de more los about aliens. those things out there. About the Rachni? Sí, háblame de los Rachni. That's preposterous. Los Rachni se extinguieron. No, por lo que se ve no, porque estos bichos ponen Rachni. The Krogan wiped them out 1,000 years ago. They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Y aquí se criaron. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? Aquí había muchos secretos en este laboratorio. If you're gonna be crazy, be the Este quiet planeta. kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane? Vale, háblame de los I need to Rachni. know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. I'll Vale. be leaving now. Pues nada, mira, una raza que estaba extinguida y que ha vuelto a la vida porque consiguieron aquí un huevo. Guardaron un huevo aquí y bueno, lo han reproducido y claro, han vuelto a existir. Se suponía que habían sido aniquilados, pues no. Oye, tú. Gotta keep the mood light. I mean, Sí, no queréis hablar, ya se ponía yo que... Vale, seguimos viendo el sitio. A ver, hemos entrado por aquí, por allí. Es que es tantas puertas, tío, que yo ya no sé ni por cuál he venido. Soy Shepard. Plague doesn't care who you are. This ¿Qué? lab is under quarantine. Porque tú lo digas. Told you to leave. Hostia, pues sí, no me deja pasar. Me cago en todo. Qué rabia. Pues venga, vamos a ver aquí este sitio. Ay, la madre que los parió, me hace falta una autorización. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo la puedo conseguir? Habrá que hablar con el capitán fijo, pero vamos, seguro, ¿eh? Segurísimo que es eso. Vale, pues nada, bajamos. ¿Qué queréis que os diga? Vale, bien. Vamos a tope, rápido, vamos a ir a hablar con el capitán.
Para decirle que tenemos que ir arriba, tío, que necesitamos una autorización. Capitán. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. Nos arriesgaremos nosotros. Nos arriesgaremos We're not nosotros. part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra metagel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. Vale, I'll run perfecto. a full scan before I'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Me parece Those are bien. reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. Muy bien. I've got work to do. You and me both. Sí, tú trabajas mucho. Venga, vamos nosotros. Ya veo tú y tus ganas de trabajar. Venga, vamos a ayudar a los chavales estos. Por aquí era, ¿no? Sí, aquí. Volvemos, a ver. Pim pam, pim pam, pim pam. Somos unos cracks. Shepard la puta ama con su tripulación. Hoy equipamiento a full. Chicas al poder. Claro que sí, hostia. Venga, va, vamos a entrar ya. Vamos a enseñarles una lección a estos pringaos que no quieren hacer nada. Venga tú, ¿ahora me dejas pasar o qué? I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. Sí, vale, guardamos partida por si acaso. Uno nunca sabe. Venga, vamos. Vale, tenemos 3 puertas. Están vacías. Hay un botiquín aquí, lo pillamos. Qué raro, ¿no? Mucho silencio, digo yo. Vamos a ver esto. ¡Ay! Que le he dado a la A sin querer, ha sido sin querer. Qué rabia me da cuando me equivoco, por tontería, por tontería, porque estaba fácil la cosa. Qué pedazo de escopeta, ¿no? Vale. Vale, venga, lo pillamos todo. Vale, ya está. Arreglado, ¿habéis visto qué rápido soy? Vale, tenemos hacer cura y ya está. Notas de investigación. Hemos aislado 4 productos químicos que combinados pueden contrarrestar la toxina. Deben mezclarse en cantidades precisas. Conforme se vaya virtiendo en cada producto, el equipo marcará las cantidades mínima y máxima necesarias para que la mezcla funcione. Si se echa demasiado muy poco, esta se estropea. Vale, haz cura. Hostia, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Vale. ¿Cómo es esto? A ver, le doy ahí. Pam. Hostia, qué lío. A ver. Pam. Pero se sale, ¿no? Pam. Uy, ¿pero qué dices? Lo estoy haciendo bien. A ver. Coge esta caja. No jodas. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado! Me cago en todo. Pam. Lin, a ver. ¿Cómo es esto, tío? Hay que darle en medio de las 2 flechas. A ver si es como yo pienso. ¡Ah, ya la, tío! Lo tenía casi. Vale, a ver. No pasa nada. Vale, bien. Ya está. Your mission ends here, Shepard. I thought she What? seemed odd. Qué cabrona esta. Ya me parecía rara, tío. Sí, tal, y sí, toda la razón. Trabaja para la Matriarca Benezia, esta hija de puta, tío, que estaba allí meditando como si nada, ¿sabéis? La que estaba abajo. Es mentido. I thought you were a scientist. You saw what you expected, nothing more. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Muy bien, tú has querido morir, tú
Tú lo has pedido, hermana. Recarga y yo tirar. Y ya está, pastar ovejas. ¿Qué os parece, gente? Ya está. Esto es así. Qué pringada. Qué pringada. Si es que de verdad. Pues bueno, vamos a ayudar al hombre este. Hostia, ha matado al guardia, tío. Claro. Se lo ha cargado, ¿eh? Se lo ha cargado. Va, toma por culo. Y esto es aquí nada. ¿Quién? You mean the inorganics the Asari had with her? Benezia brought them with her. Claro. Ya decía yo, ya. I'll be leaving now. Hombre, ¿de dónde iban a salir si no, Vinieron de allí. Bueno. La zona de mantenimiento, tío. Pero no puedo entrar hasta que no me den la autorización. Pues nada, vamos a ayudar al hombre este. Bajamos. A ver las cosas como son. El juego está guay, El juego está guay. Estamos haciendo misiones guapas. Todo para ir a por la Matriarca Benezia, que yo pensaba que nos la íbamos a encontrar más pronto y hasta ahora no nos hemos encontrado con ella. Pero vamos, está muy guay ayudar aquí a la gente a hacer cositas secundarias, ¿sabéis? Está muy chulo. ¿Qué es por aquí, no? Sí, sí, era por aquí. Vamos a darle la cura a nuestro amigo. Ahí está. Is that the cure? You did it? Sí. I think so. It was hard to concentrate while dodging gunfire. You were attacked? I don't know anything about that. I hate conflict. I've never even fired anyone. I have my receptionist do it. Look, the guards, they've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. Vale. What about the maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Phelps' work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliché. You saved their lives, do you know that? Sí. Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventrolis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. Muy bien. Pues nada, hemos salvado a estos dos científicos. Hostia, el científico descansa en paz. Vale, ¿han muerto o van a vivir? Bueno, en fin, vamos a dejar ahí, no quiero saber más. Están vivos, así que es lo que cuenta. Ahora podemos hablar con este. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. He venido para ayudar. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days, or now, with forced cheer. I still have a limited supply of equipment to sell. Enséñame lo que tienes. No te voy a comprar nada, pero... Most of my stock is being appropriated by Captain Ventrolis. Bueno, no pasa nada. Vale, tenemos una omni herramienta, mejoría de medigel. Aumenta en 1 la cantidad máxima de medigel que puedes llevar, eso sí que lo quiero. Fabricación para el oficial de la Normandía, claro que sí. La licencia, quiero decir. La comparación... Buah, esta no vale para nada, la que vende él. ¿Y esto qué es? Igual que la de Liara. Una armadura humana. Es mejor que la mía, tío. Voy a comprarla. A ver cómo nos queda. Equipo. Y ahora aquí quiero armadura. Es que lo que me jode es que te quita lo del N7, ¿sabéis? Sí que vale más, ¿vale? Como... por escudos y por endurecimiento vale más, pero luego te quita lo de N7, tío. Me jode mucho.
Pero bueno, va, vamos a dejarle esta. Vamos a llevar ahora esta. Porque nos hace más falta para tener vida y tal, ¿sabéis? Entonces prefiero ir bien. Botiquín y... vale, ya está. No hay nada más, ¿no? Este no tiene nada más para mí. Miremos otra vez por si acaso, pero vamos, no creo ya que... 130... Respondería nada, no me vale la pena. Vale, pues nada. Vale, podemos volver a subir, ¿verdad? Tenemos el pase para el mantenimiento, vamos a volver a subir. Bien. Bueno, gente, dentro de nada lo dejaré en directo, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más. Pero bueno, hemos avanzado, ¿eh? Ganas de seguir en el siguiente. Vamos a ver ahora lo que pasa aquí en la zona de mantenimiento. Aquí está. Vamos a pasar a ver qué cojones nos vamos a encontrar. Ahí solo hay nieve, dice. Vamos a verlo. A lo mejor hay alguna cajita o algo. Mira, 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 mira. Perfecto. Vale, seguimos. A ver qué más hay por aquí. Una taquilla. Perfecto. Escopeta y tal, bien. Y nada más. Kit de mejora. Vale, píllalo. Mejora de munición, mejora de granada. Oh, esto es muy grande. Hostia, ojo. Se viene algo importante aquí, ya verás. Vamos a ver esta parte primero. Quiero perderme nada. ¡Hostia! La Matriarca de Benezia, gente. Aquí está. ¡Hostia! Vale, espera, no sé dónde ir primero. Vamos a ir aquí arriba. Ya sabemos dónde está la Matriarca, ¿eh? Hostia, qué fuerte. Así de la nada nos la hemos encontrado, ¿sabes? ¡Hostia! Guardias. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Cuidadito. Ocultan algo, ¿eh? Muchos guardias aquí. Vamos a ver. Bien. Hostia. Uy, esto conecta con lo... Uy, ¿por qué? Hemos vuelto a bajar. Vale. Pues nada, solo era para eso. Vaya tela. Hemos vuelto a bajar, gente. Pues nada. No había nada especial tampoco. O sea, coger unas cuantas taquillas y kits de técnico y tal y poco más. Pues nada, volvemos a bajar. Ahora sí que sí. Se viene el encuentro con la Matriarca Benezia.
Y por detrás, la pillamos por detrás. Porque ya está mirando hacia el otro lado. O sea que habrá otra entrada. No se espera este encuentro, no ella. Si te digo la verdad, yo tampoco me lo esperaba. Pero bueno, mejor, mira. Aquí está. Estoy aquí, soy toda tuya, amiga. Vamos a guardar partidita. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Buah, Her children are to bicharracos. be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. Esta está loca, la I won't be matriarca. moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. ¿Te refieres a Liara? Liara's here because she's a member of my crew. Indeed. What have you told her about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. No podrás You won't derrotarme. look so smug with a hole in your head. Your Lo siento, Liara. insolence is a poor Es lo que hay. mask for your fear. Buah. What? Me ha bloqueado, cuidado, Venga, va. ¡Echarme las hostias! Bien. Perfecto. Vamos, vamos, por aquí. Tienen más. Fuera de escudo. Pongo el fusil de pulso ya. Hay que empezar a dar de hostias mejor. Vamos por aquí, cuidado. Cuidado, cuidado. Estasis. Cuidado, cuidado. Bien. Perfecto. Vamos, Benezia. ¿Dónde estás? Hostia, cuidado. Espera, un momentillo, gente. Ahí está. ¿Dónde está esta tía? ¿Dónde se ha metido? Ah, está allí protegida la cabrona. Bien. Tú dame todo lo que tú quieras. Los voy a matar a todos. Te vas a quedar sin poder. Te lo digo yo. Vale. Venga. Cuidado. Bien. Perfecto. Queda alguien, falta alguien, Falta alguien. Estoy aquí, cabrona. Falta alguien y no lo veo. Ahí está. Bien. Fuera. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. ¿Qué planea Saren? Start talking, Benezia. What's Saren's next move? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions. Briefly, but the indoctrination is strong.
Hostia, está controlada, tío. No sé si fiarme, es que también... Joder. Como la serie de Shiala perros. on Pharos. She told us about Sovereign's indoctrination. It is a terror to be trapped in your mind, to beat upon the glass as your hands torture and murder. I was powerless, nothing but a tool for Saren. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Hostia. ¿La conoces? I assume you found the coordinates? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our Hostia. galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. There isn't much time. I transmitted the coordinates to Saren before you arrived. You have to stop me. I can't. Hostia, se muere. His teeth Ya are verás. at my ear. Mierda. Fingers on my spine. You should. You should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Mierda. Ya está. Tiene que morir gente. Vaya. Lo siento. No había de otra. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Tus palabras son traicioneras. Es que es así. Es que está controlada. Es que si le digo de quedarse, luego le puede dar otra vez, ¿sabes? You're free of the indoctrination again? I still hear it like metal on metal, squealing and reverberating. Mother. Ahora sí que se muere. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No, why? They always said there would be a... Buah. Pues bueno, así ha sido el final de Venecia. Siento mucho, amiga Liara. La putada. Pedazo bicharraco, ¿eh? Puta vida, tío. ¡Ojo! ¡Oh, oh! Shepard detrás. Dios. No se da cuenta. What the fuck? Está siendo controlada por This Rachni. one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Hostia, es la especie, tío, transmitiéndose con nosotros, tío. No te entiendo. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. Sí, es una líder, sí, está claro. Estás controlando a la How are Sari. you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings
and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. Vale. Si estás segura. If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Vale. Before you deal with our children, we stand before you. Nos pide que... What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Look, those tanks? Acid. Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. If I let you live, would you attack other races again? No. I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. Buah, gente, pues de nosotros depende de que esta civilización se extinga o vuelva a renacer, por así decirlo, ¿no? Los puedo matar o los puedo liberar. Liara está a favor de que los libere por la cagada que hicieron los Krogan en el anterior, antiguamente, y los podría matar. Es que a ver, son bichos raros, tío, pues que no entiendo por qué. No sé si liberarlos o... Yo creo que los voy a liberar. Pero es que tampoco me fío mucho porque si matan a la gente, ¿sabéis cómo van a sobrevivir también? Y es que no puedo ir al códice ni nada, ¿eh? Quería saber un poco más de ellos y no puedo hacer nada. A ver, si... Decisión importante, gente. Decisión importantísima. A ver, son bichos que, bueno, son insectos, a ver, tal cual. Dejadme un minuto que estoy viendo en internet si dicen que son importantes o algo, ¿sabéis? A ver, se desconoce si tuvieron una marina espacial. Se desconoce la relación que tuvieron con otras especies. Son bicharracos, tío, que bueno. A ver, aquí pone la aparición de los Krogan en el año 80 CE puso fin a la guerra Arachne. Los Krogan se habían criado para sobrevivir en los entornos más hostiles y pudieron atacar a las reinas en sus propias guaridas. Al expulsar a los bichos, los Krogan reclamaron para sí los mundos del consejo que aquellos habían invadido. Los bichos no estuvieron dispuestos a rendirse ni siquiera cuando las flotas enemigas los empujaron hacia su mundo de origen, por lo que al final los Rachni tuvieron que ser erradicados de la galaxia. Son territoriales y solitarios, los Rachni.
decididos a permanecer aislados del resto de la galaxia. Habitan en mundos muy peligrosos ya que son capaces de sobrevivir en ambientes que matan a las especies más sensibles. Son una especie extremadamente inteligente. Pueden realizar vuelos espaciales, desarrollar armas y construir inmensas cavernas bajo una enorme extensión de territorio galáctico. Las reinas son las líderes de la mente de la colmena Arachne. Forma de percepción, de pensamiento y de comunicación parecen ser algo diferente a la de otras razas. La capacidad genética de los Arachne para compartir conocimientos entre generaciones hace que las reinas un vasto depósito de información. El idioma es desconocido, obviamente, si aquí ya está costando lo suyo. Vamos, que depende de lo que yo decida, estarán en los siguientes juegos o no. Vale, pues sabéis lo que os digo, gente. Las libero. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to Trofeo ganado. Honorarios del servicio cooperativo corporativo. Completa Novelia. Sois libres. Iros a vivir ocultas en algún lugar, reproducidos y ya nos veremos por ahí. Imagínate que nos hacen falta, ¿sabéis? Por algo que pase grave. Oye, civilización, a currar. ¿Sabéis? A la guerra, lo que sea. Nunca se sabe. Esto lo tienen que agradecer. ¡Au! Pues a la gente, esto ha sido Noveria. Hemos tenido encuentro con la madre de Liara. Ha molado mucho, ¿eh? Una pena lo de la muerte de la madre de Liara. RIP, Benezia. Pero bueno, era cabrona con Saren, pero bueno, ya hemos visto que también estaba controlada por él. Pues nada, eso lo queda Saren. No tienes dónde escapar, hermano. Estás muy jodido. Cada vez nos acercamos más a él, ¿eh? Si os dais cuenta. No va a tener de dónde huir. Qué ganas de matarlo, de verdad. Bueno, a ver ahora si averiguamos la forma de irnos a casa. Volver a la Normandía, por aquí. Mira qué rápido, qué bien. Vale. ¿Cómo que no está resuelto el problema de los laboratorios? ¿Sí que está resuelto? ¿Cómo que no? Hostia, vamos a revisar. A ver, echemos un vistazo. ¿Qué problema, tío? Ah, que... Ay, es verdad, yo aquí no he estado, hostia, es verdad. A ver, vamos a echar un vistazo. Bueno, gente, el directo está guay, ¿eh? 2 horitas llevamos ya. Voy a seguir un poquito más aún. Un poquito solo. Me he quedado con ganas. Vale, vamos a ver qué pasa aquí abajo. Yaroslav Tartakovsky. Are you here to secure the situation? That's right. I'm a council specter. ¿Qué pasa aquí? I am Yaroslav Tartakovsky, the operations director. I would stand and shake hand, but you must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Pues habla rápido. We'll be dead soon. Talk fast. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. Vale. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. Hostia. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Hostia, ya te digo. Binary Helix plan to clone Rachni, mass produce them, create an army. Claro, qué cabrones. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Pues no funcionó. Obviously, they were wrong. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Podemos salvarlos. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. Pero si ya, es que ya les he liberado, o sea, ¿qué estás contando, tío? Deja que nos preparemos. Dime cómo debo hacerlo. I don't have time for this.
I do not want so much to be here myself. But the Mira system, she will not let you leave. Is failsafe, you understand? You leave without arranging to eliminate Rachni, maybe they spread. Amigo, que ya les he dado permiso para que se extiendan. I am feeling not so well. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Sure. I wait here. Mother always said I would meet a bad end. O sea que lo tengo que hacer, lo quiera o no. Madre mía, qué lío todo. Terminal de Mira. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. I need information on the neutron purge. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. Vale. What exactly does this thing do? The purge is a neutron burst weapon. 2 volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass. Most of the energy is released in the form of high-speed neutrons. This radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 meters. Hostia. We would be wise to avoid touching any controls without reading the instructions. That is advisable for all systems within this facility. Vale. Are there any survivors in here? Lady Benezia, an executive. No, ese ya ha There are no muerto. other living crew members within the lab structure. Vale, inícialo. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. That is not the correct code. Who would have those codes? Director of Operations, Yaroslav Tartakovsky. We're moving on. Vale, hay que hablar con el tío este. Nos tiene que decir un código. Vale, a ver, amigo. Cuéntame de una puta vez qué coño tengo que decirle. ¿Cómo activo la How do puerta? we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira this. ¡Buah! A lo mejor no fue buena idea dejar libres a los Rachni, ¿eh? A lo mejor no fue buena idea. Vale. Consigue el código de purga. Bueno, a ver. El ascensor hasta que se active. Vale, pues nada, vamos a activarla. Y bueno, los Rachni que salgan de aquí tendremos que matarlos seguro. Los que ya he liberado, pues libres, pero mira. Online. How can I help you? Inicia la Activate purga. the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that Toma el without código. proper code. Code input 875-020-079. Code Omega local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Ole. Vale. Pues venga, vamos al lío. Madre mía. Madre mía, toda la gente aquí. Madre mía, la liada. Usa unidad. Ahí está. Hostias. Vale, ya está, ¿no? Ya está. Creo que sí. Vale, sí, hay que irse. Vámonos. Y se explotó todo. Vale, ahora sí que sí, gente, nos vamos. Se acabó. Pues esto ha sido Roberia, gente. Qué parte más guay, ¿eh? Hemos hecho, yo creo, todo lo secundario, de hecho. Todo muy bien, la verdad, ¿eh? Nos podemos ir tranquilamente a casita.
a la nave, a Normandía. Iremos hasta la nave, gente, y dejaré el directo por hoy. Hemos avanzado bastante, 2 horitas y pico, 2 horitas y 10 llevamos. Y nada, un juegazo, ya sabéis. Me encanta Mass Effect, la verdad es que es un juegazo, tío. We need to hurry, Commander. My Benezia said she transmitted the Mu relay's coordinates to Saren. He may have already gone through. We can't follow him. That relay's inside the terminus systems. They're not fond of Alliance ships over there, or Spectres. Eso no me detendrá. Conduit's on Ilos. That's where Saren's heading. I plan to be waiting when he gets there. Saren probably has his whole fleet in orbit around Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You need to alert the Council. They will assemble a fleet to accompany you. It is our only hope. Tienes Crew razón. dismissed. Joker, alert the Council. Tell them everything. Aye, aye, Commander. Hay que contarlo todo ya. Bueno, gente, se viene... Vamos, yo creo que estamos ya cerquita del final del juego, ¿eh? No sé. Espero que me falte mucho más. A ver, tenemos muchas cosas secundarias que no hemos hecho, ¿eh? Pero a ver, lo que es la historia normal, pues sí que hay cositas aquí para hacer aún. Hay que informar el consejo, pero bueno, eso creo que ya lo haremos en el siguiente. De momento lo único que voy a hacer, bueno, ya venimos aquí. Y pues nada, gente. Espero que os haya gustado este capitulazo número 7. Muchas ganas de seguir, la verdad, muchas ganas, que está molando mucho. Y nada, gente, un placer haber traído Mass Effect aquí al canal. Aunque da mucho más Mass Effect por jugar, pero bueno, estamos ya acercándonos a los últimos pasos de este primer Mass Effect. Así que nada, gente, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio de Mass Effect 1. Chao, chao. Cuidaos.